Muy buenas tardes, tengan todas y todos ustedes. Sean bienvenidos y bienvenidas hoy 12 de febrero de 2021 con el curso Metodologías activas en el proceso de enseñanza en educación básica. Si bien la literatura de Chavarría 2006 nos dice que la situación adidáctica es el proceso en el que el docente le plantea al estudiante un problema que asemeje situaciones de la vida real, que podrá abordar a través de sus conocimientos previos y le permitirá generar hipótesis y conjeturas que se asemejen al trabajo de una comunidad científica. Por otra parte, se dice que ésta comprende en el cual el docente proporciona el medio didáctico en donde el estudiante construye su conocimiento. Situaciones didácticas por competencia. El tema que nos impartirán hoy por la maestra Mariel Andrea Cortés Pinzón, quien es formada como licenciada en psicología con mención honorífica. Es máster en intervención en dificultades de aprendizaje, máster en intervención psicopedagógica en contextos educativos, máster en educación especial, actualmente doctorante en pedagogía y cuenta con certificaciones y publicaciones derivadas de sus trabajos en el campo educativo. Enhorabuena, maestra. Ahora el espacio virtual es totalmente disponible para usted. En breve se compartirá su diapositiva. Muchas gracias. Buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Y bueno, pues gracias también por la presentación. El día de hoy voy a compartir con ustedes un poquito del tema de situaciones didácticas por competencias. Me va a ayudar el maestro Isaac en compartir una presentación y con ella creo que va a poder quedar un poquito más claro y vamos a poder interactuar un poquito más acerca de, pues, del tema que vamos a trabajar. Como vemos ahí, bueno, situaciones didácticas por competencias, de nueva cuenta me presento, soy la maestra Mariel Cortés Pinzón. Ahí tienen mi correo electrónico por si requieren de alguna información extra o cualquier cosa, cualquier duda en la que yo pueda apoyarles, con muchísimo gusto. Actualmente, bueno, pues yo me desarrollo trabajando en la Escuela Secundaria General número 3, Instituto Campechano, en el área de secundarias. Y bueno, llevo alrededor de unos 5 o 6 años de servicio, entonces creo que pues esto podría también enriquecer el tema y algunas vivencias y algunas prácticas que se llevan a cabo. Entonces podemos empezar. ¿Okay? Algunas palabras clave que vamos a encontrar en el transcurso de esta breve charla que vamos a tener, pues es la planeación, la secuencia didáctica, la situación didáctica, la palabra competencias, las competencias docentes, la palabra evaluación, las herramientas de evaluación y los indicadores. Posteriormente a lo mejor encuentren otras palabras que sean también claves, pero para mí estas fueron las más importantes. Le damos por favor a la siguiente. Okay. Para empezar, tenemos que poner la base del tema. Cuando hablamos de competencias, ¿a qué nos referimos? Una competencia es la capacidad que tiene un individuo para poder movilizar todos los recursos que tienen, ya sean conceptuales, actitudinales, procedimentales, para poder lograr cubrir o solucionar una necesidad en un momento determinado. En educación básica, cuando hablamos de competencias, hacemos referencia a 3 tipos de competencias. En educación básica y también en educación media superior y superior, pero nos vamos a basar más en educación básica. Cuando hablamos de competencias, hablamos de 3 tipos de competencia. Competencias para la vida o las competencias genéricas. Este tipo de competencias son las que buscan formar a un individuo de manera integral. En ella vamos a encontrar, bueno, en educación básica son 5, pero son todas aquellas que están destinadas hacia la convivencia, hacia la resolución de problemas, hacia la información, el aprendizaje constante de la persona. Cuando hablamos de competencias específicas, nos vamos a referir a todas aquellas que van a estar asociadas a un determinado nivel o a un determinado grado, y estas competencias van a ir en función del perfil de egreso de educación básica. En educación básica vamos a encontrar que se dan 10 competencias al finalizar desde preescolar hasta secundaria. El alumno debe desarrollar esas 10 competencias a lo largo de todo el paso
que el alumno esté por la educación básica. Estas competencias van como utiliza y emplea el lenguaje materno, el lenguaje, la lengua del inglés, también van como el si analiza, si razona, si el alumno puede procesar la información que recibe. En realidad son muy genéricas, no son muy generales, pero van en torno a lo que esperamos que el alumno tenga al momento de pasar a la educación media superior. Cuando hablamos de competencias disciplinares, entonces nos estamos enfocando a todas las competencias que tienen que ver con el programa o con la asignatura que vamos a trabajar. Todas las asignaturas van a tener un número de competencias que vamos a tratar o vamos a hacer que el alumno desarrolle durante el proceso de que va adquiriendo los conocimientos. Es importante destacar que cuando hablamos del modelo de competencias, el punto importante aquí es nuestro perfil de egreso y las competencias que vamos a lograr en la persona. Los contenidos, las unidades, la forma de abordarlos, solamente van a ser el medio que nos va a permitir poder desarrollar todas estas competencias. ¿Qué quiero decir con esto? No estoy diciendo que no sea importante que el alumno obtenga el aprendizaje, es importante, pero es más importante que a través de esa obtención del aprendizaje, esa herramienta que nos va a dar a nosotros, podamos lograr que todos nuestros educandos puedan desarrollar todas las competencias que los hagan productivos para la vida. ¿Okay? ¿Alguna duda hasta aquí? ¿Podemos pasar a la siguiente, por favor? Bueno, entonces cuando hablamos de una situación o diseño de situaciones de aprendizaje, las situaciones de aprendizaje es una de las tareas más importantes, yo creo que es la tarea principal del docente. Requiere, obviamente, de tener el dominio de muchas, ahora vamos a una de las palabras clave, algunas competencias del docente, ¿no? ¿Qué tan competente yo como maestro soy para poder desarrollar una situación de aprendizaje? Definitivamente también requiere de mucha creatividad. Cuando hablamos de situaciones de aprendizaje, podemos hablar de situaciones de aprendizaje didácticas, pero también hay situaciones de aprendizaje que no son didácticas. En ese caso, bueno, son las que están como autorreguladas por el alumno, los alumnos que aprenden de manera autónoma, ¿no? Pero vamos a enfocarnos más hacia las didácticas. Cuando hablamos de una situación de aprendizaje, decimos que el docente debe de tener dominio de ciertos aspectos, como por ejemplo, las competencias para la vida, las competencias genéricas, el perfil de egreso, las competencias disciplinares, la forma de evaluar y las características de su alumnado. El punto final, características del alumnado, para mí creo que es el punto más importante. ¿Por qué? Porque yo como maestro voy a poder desarrollar mi creatividad. Puede que yo tenga mucho recurso metodológico, puede que yo tenga mucha experiencia, puede que yo tenga mucha imaginación para poder desarrollar una estrategia o para poder desarrollar alguna situación o alguna, cualquier actividad dentro de mi grupo, pero si yo desconozco las características del alumnado y del grupo, mi estrategia posiblemente no vaya en función de eso. Y entonces a veces preguntamos o a veces como maestros decimos, bueno, ¿qué falló? Si para mí la estrategia estaba muy bien diseñada, mi instrumento de evaluación estaba bien diseñado, los indicadores eran claros, yo di las instrucciones de manera correcta, pero ahí algo falló que al momento de hacer el desarrollo, cuando ya pasemos a la cuestión de secuencias didácticas, me van a entender un poco más, no se dio el objetivo, no cumplí el objetivo de esa actividad. Como maestros, hablo, repito, desde la experiencia en educación secundaria, yo entiendo que hay maestros que tienen pues muchos grupos y es muy difícil que, en el caso, por ejemplo, de nuestra escuela, hay maestros que tienen 18 grupos en un solo turno y son 40 alumnos por cada grupo. Es imposible que yo pretenda o que quiera que cada maestro conozca a todos los alumnos de su grupo, pero sí es necesario tal vez al inicio del ciclo escolar poder desarrollar un diagnóstico, aunque sea del tipo de grupo. Si bien yo sé que no puedo conocer a todos y cada uno, sí puedo conocer las características principales de cada uno de mis grupos. Si es un grupo participativo, si es un grupo apático, si es un grupo dividido, si existen islas dentro del grupo, si la interacción entre los chavos es buena, si se llevan, si no se llevan, si dentro de mi grupo tengo algún alumno con alguna discapacidad, trastorno o síndrome, si tengo dentro de mi grupo algún alumno que requiera algún otro tipo de apoyo, si tengo algún alumno que viene de otro lado y su lengua no es, su lengua natal no es, es el español. O sea, yo tengo que conocer todas esas peculiaridades del grupo
para que yo pueda en su momento poder plantear mi estrategia en relación al grupo. Recuerden, esto es muy importante. Los docentes planeamos en relación al grupo, no en relación a mí como docente. Porque si yo planeo en relación a lo que a mí me gustaría, obviamente pues todos planearíamos cosas perfectas, pero a lo mejor, les repito, yo tengo que conocer las características que tiene el grupo para poder planear algo en relación y que funcione con ellos. ¿Podemos pasar a la siguiente, por favor? ¿Okay? En este caso ya hablamos de qué es una planeación. Una planeación, pues aquí como nos dice la diapositiva, es la facultad que se le concede al maestro o a cualquier persona de pasar desde un punto inicial hasta un punto en donde yo o hasta donde yo quiero llegar. Es todo ese proceso. ¿Qué quiere decir? Que planear implica establecer en dónde estoy parada y hacia dónde quiero ir, a través de qué pasos voy a ir a ese lugar. Cuando hablamos de educación, pues la planeación pasa a ser eso, es llevar a un grupo de una etapa inicial, de un desconocimiento de un tema, al conocimiento de ese tema, a la adquisición de ese conocimiento, pero también al desarrollo de las competencias que vienen junto con ese conocimiento. Cuando hablamos de planeación, hablamos de dos términos importantes. Uno es la planeación de la enseñanza. La planeación de la enseñanza, que es la primerita que vemos ahí arriba, es un proceso más sistemático, un poquito más sencillo, ¿no? ¿Qué quiere decir con esto? Bueno, pues como vemos a un lado, habla de la dosificación de los contenidos, de la calendarización. Es todo ese trámite que en algún punto se vuelve a veces más administrativo, cuando tenemos que entregarla a inicio del ciclo escolar o a inicio del semestre al director, qué es lo que vamos a hacer, cómo vamos a calendarizar nuestras actividades, cómo vamos a llevar, cómo vamos a ver nuestras unidades durante el bimestre, durante el semestre o durante la semana, ¿no? Es más como planear, pero en términos muy generales, no nos metemos a cuestiones particulares. Cuando hablamos entonces de la segunda, que es el diseño de situaciones didácticas, hablamos de que este es un proceso más interno, un proceso más detallado, es un proceso que conlleva mucho más tiempo, que requiere de muchísima creatividad y que tiene algunos elementos importantes, que son la cuestión metodológica, la cuestión pedagógica y la cuestión creativa. Sin estas tres cosas, nuestras situaciones didácticas van a estar a lo mejor bien, pero no van a ser las adecuadas. ¿Podemos pasar a la siguiente, por favor? ¿Ok? Cuando hablamos entonces de una planeación, de una situación didáctica, de una planeación de la enseñanza en un enfoque basado en competencias, como les decía, tenemos que centrarnos que el punto clave va a ser nuestro perfil de egreso. Es la materia principal, es lo que nosotros debemos de tener siempre en cuenta para que a través de él, el tema, la asignatura, los bloques, los contenidos, nos puedan ayudar, sean, como dice allá, el vehículo, sean el medio a través del cual podamos desarrollar todas esas, como les mencioné al inicio, 10 competencias que se encuentran en el perfil de egreso. Vamos a pasar a la siguiente, por favor. ¿Ok? Y ahora sí entramos ya de lleno al tema. Todo esto fue como las bases para que podamos entender un poco más en qué consiste un diseño de una situación didáctica. ¿Okay? Entonces, hasta aquí tenemos ya por entendido qué es una competencia, ya tenemos por entendido qué es una situación de aprendizaje, ya tenemos entendido qué es una planeación, los tipos de planeación, y entonces vamos a entrar directo al diseño de una situación didáctica. El diseño de una situación didáctica, como les dije al principio, es el proceso de llevar un grupo desde un punto de partida hasta el punto en el que yo como docente deseo que ese grupo esté. Que es, en otras palabras, mi grupo desconoce, mi grupo conoce. Es una tarea exclusiva del docente, es una tarea que no puede ir separada del docente. No puede existir un maestro, un docente, un educador que no realice esta actividad, que no planee, que no tenga un diseño. Y también, pues obviamente se tiene que apegar a nuestro plan de estudios para que a través de esos contenidos yo pueda lograr, como les decía, desarrollar esas competencias, pero a su vez que el alumno adquiera un conocimiento que sea importante. ¿Podemos cambiarle, por favor? Ahora vamos a entrar a la cuestión de la metodología. Ustedes me van a decir, sí, Mariel, está muy bonito todo lo que dices hasta aquí,
Pero ¿y cómo yo como estudiante, yo como maestro, puedo hacer un diseño de una situación didáctica basada en competencias? Pues hay 9 pasos. Esto no me lo inventé yo. Esto es una metodología que los autores Frodo manejan en un libro, que posteriormente, si ustedes gustan, yo puedo pasarles ese material, donde nos habla de 9 pasos que son como que los pasos básicos para poder diseñar una situación didáctica de manera correcta y eficaz. El paso número 1 va a ser, pues, elegir el segmento curricular a trabajar. El paso número 2 va a ser definir el abordaje, o sea, la estrategia que voy a emplear. El paso número 3 va a ser elegir el nombre de esa estrategia, cómo le voy a llamar, cómo se la voy a presentar a los chavos. El 4 es redactar el propósito de mi actividad. El 5 es definir el procedimiento. Esta es nuestra secuencia didáctica. El 6 es elegir la forma en la que vamos a evaluar. El 7 es redactar todos los indicadores para la evaluación. El 8 es elegir y diseñar mi herramienta para poder calificar lo que voy a evaluar. Y el 8 es definir mis niveles de logro. Ahora vamos a ver uno por uno más desglosado. ¿Ok? El número 1 dice, elegir el segmento curricular a trabajar. Este es el más sencillo. ¿Qué quiere decir? Que yo me voy a ir a mi asignatura, me voy a ir a donde dice tema 1, unidad 1, bloque 1, segmento 1, ¿y qué tema voy a agarrar? Supongamos que yo quiero trabajar el tema de métodos anticonceptivos, pues ahí yo voy a escoger qué unidad va a ser, qué bloque es, qué segmento y el tema que voy a trabajar durante esta actividad. El tema es métodos anticonceptivos. ¿Le cambiamos, por favor? ¿Ok? De ahí yo voy a definir, una vez que ya tengo el tema o el conocimiento que voy a emplear con el alumno, también tengo que tener en cuenta, de acuerdo a esa unidad, a ese segmento, a ese bloque, qué competencias voy a generar, competencias, cuáles son las competencias genéricas, las competencias disciplinares, las competencias específicas, qué es lo que se va a desarrollar con ese tema que voy a trabajar. También es importante saberlo y es importante definirlo, ¿no? De ahí el punto 2 es, una vez que ya tengo el tema, una vez que ya sé qué estrategias o ya identifiqué qué competencias voy a desarrollar con este tema, voy a entonces a sentarme, porque esto es la parte más creativa de todo el proceso, me voy a sentar como maestro y voy a decir, bueno, a través de qué estrategia, a través de qué técnica, a través de qué forma de trabajo, yo voy a lograr obtener estas competencias y que también, a pesar de que el alumno obtenga o desarrolle las competencias que voy a trabajar, obtenga el conocimiento del tema que voy a emplear. Cuando hablamos de definir nuestro abordaje, de definir nuestra estrategia, se deben de cumplir ahí 3 requisitos. Uno de ellos es privilegiar la construcción social del conocimiento, la más importante. Aprendemos de la manera en la que interactuamos. Esto tiene que ver mucho con los principios de neurociencia. El aprendizaje va enfocado o va unido a una emoción, va unido a procesos mentales, va unido a la memoria, pero también va unido a lo que yo aprendo de lo que me rodea. Entonces, si yo como docente tengo en cuenta estos 4 aspectos de neurociencia, de neuroeducación, yo voy a entender de qué forma mis alumnos van a aprender. Cuando yo hablo de un aprendizaje social, hablo de 2 procesos importantes. Hablo de la interacción y de la interactividad. Cuando hablamos del proceso de interactividad, es la relación que se establece entre el sujeto que aprende y el objeto de estudio. Es una interacción más sencilla, es cómo interactúa el alumno con la información, con las herramientas para obtenerla, con los conocimientos, con lo que escucha, con lo que busca, con lo que lee. Esa es la primera interacción que se debe de hacer. Y la segunda interacción importante, la segunda proceso importante es la interactividad. Perdón, la interactividad es esa, es el sujeto que aprende con el objeto de estudio. Y la interacción entonces es la relación que se da entre un sujeto que aprende con otro sujeto que también aprende. Una vez que el alumno ya desarrolló el primer proceso, que es la interactividad, el alumno agarró un libro,
abrió ese libro y empezó a buscar la información, o el alumno agarró su computadora y entró a su buscador y puso el tema que vamos a tratar, y entonces salieron muchísimas páginas y él está obteniendo, y él está de alguna forma discriminando esta información, esta sirve, esta no, él está estableciendo ese primer proceso, que es la interactividad. Una vez que él ya adquirió ese conocimiento, entonces está listo para la interacción con otra persona que hizo el mismo proceso de interactividad con él, y de ese, digamos que de ese intercambio va a surgir otro tipo de aprendizaje. Es por eso que es importante que cuando hablamos de competencias, las estrategias, las técnicas o las formas de trabajo sean en pares o sean en equipos. Esto no quiere decir que no podamos hacer que el alumno trabaje de manera individual. Hay un trabajo individual. ¿Por qué les digo esto? Porque me ha tocado escuchar que muchos maestros dicen, bueno, entonces ya no se va a trabajar de manera individual nada. No, no, no. Hay un trabajo individual. El trabajo individual es ese que les estoy diciendo. El alumno busca la información por cuenta propia, el alumno lee, el alumno hace un resumen, pero al momento de hacer un producto, tiene que ser de una forma en la que el alumno comparta con otras personas. Por eso se les dice que es en pares, que es en grupos, que es en binas, la estrategia que ustedes quieran emplear, ¿no? El paso número 2 es que las actividades sean en vivo y que se definan de antemano los criterios de exigencia. ¿Qué quiere decir esto? Que sean fuera del pupitre, como le decimos. No es como que yo deje la actividad y yo les diga, no, pues váyanse a su casa y háganla. No, es una actividad que debe de permitir que el alumno en este momento se pare, desarrolle todas estas habilidades, todas estas actitudes que yo necesito que ese alumno desarrolle para poder cumplir con mis competencias de mi perfil de egreso. Entonces, antes de que el alumno vaya a sentarse, a reunirse con su grupo o con su equipo a trabajar, yo como maestro tengo que explicarles qué es lo que van a hacer, decirles de manera clara qué es lo que espero que ellos realicen con esta actividad, la forma en la que espero que lo realicen, y también tengo que darles los criterios de exigencia, o sea, cómo es que yo quiero que este producto sea. No es como hagan una maqueta, pero no les digo cómo, no les digo con qué, no les digo qué elementos debe de tener esa maqueta para que sea una maqueta que tenga un criterio de calidad alto o un criterio de calidad no tan alto. Entonces, en este caso, por eso es importante decirlo, y es importante que no se omita, y a veces como docentes nosotros sabemos el criterio de calidad, pero si no se lo decimos al alumnado, no funciona. El punto número 3 es que el producto que se obtiene pueda ser entregable, pero también pueda ser defendido y pueda ser compartido. Ya no sirve de nada que yo le diga al alumno que me lo entregue en su libreta y yo lo tenga aquí, o en su carpeta, y yo lo tenga aquí en mis manos. Pero si este trabajo, este conocimiento, todo este proceso que el alumno hizo para llegar a esto no se comparte, no se defiende, no sirve de nada. Estaríamos entonces evitando el punto número 1, que vendría siendo el aprendizaje social. Entonces, el producto que yo le pida, sí, puede ser que tenga alguna cuestión física, que es con lo que yo me voy a quedar, lo que yo voy a evidenciar, pero tiene también que tener una explicación. ¿Cómo llegaste a eso? ¿Cómo llegaste a esa conclusión? ¿Qué procesos mentales, qué procesos psicológicos el alumno tuvo que poner en práctica para poder llegar a este producto? Y compartirlos con los demás, y también de igual forma, a lo mejor van a haber diferentes opiniones sobre un producto y vamos a enriquecer el tema. Porque pues si trabajamos en equipo, cada equipo a lo mejor va a tener una conclusión diferente de alguna temática, y todas esas conclusiones pueden ir cambiando y pueden ir mejorando y aportando un poco a la conclusión de los demás y enriquecer el bagaje de conocimientos de todos los alumnos. ¿Le cambiamos, por favor? Bueno, el número 3 es el nombre de la estrategia. Podríamos decir que el nombre no importa, que yo le puedo poner como yo quiera, pero el nombre debe de detonar interés en el alumno. ¿Qué quiero decir con esto? Que si voy a trabajar un tema, por ejemplo, de métodos anticonceptivos, porque pues es el área donde yo trabajo, yo no les voy a poner métodos anticonceptivos. Yo tengo que romperme un poquito la cabeza, tengo que ser creativa para poder buscar un nombre que al momento de yo decirles al alumno cómo se va a llamar esta estrategia, yo les cause interés. Les dije al principio, esto es neuroeducación y es neurociencia. Si yo, al momento de aventar el tema, al momento de empezar con mi tema, yo le digo al alumno una palabra o una frase
que detone una emoción en él, yo automáticamente ya estoy teniendo su motivación y el alumno ya está interesado en lo que yo estoy diciendo. Si yo le digo métodos anticonceptivos, la mayoría te dice, ay, ya lo sé todo, son los condones. Pero ¿qué pasa si yo vengo a un alumno de prepa, por ejemplo, y le digo, vamos a trabajar, supongamos, vamos a trabajar el tema, nuevamente métodos anticonceptivos, y les digo que la estrategia se va a llamar ¿cómo hacer un bebé sin bebé? Desde el momento que yo les digo eso, siempre pasa que en el grupo alguien se empieza a reír. ¿Cómo hacer un bebé sin bebé? Es un juego de palabras. Y les estoy hablando de una manera creativa, les estoy hablando a un nivel en el que ellos me van a entender, obvio estoy hablando de chavos de prepa, ¿no? En el que ellos me van a entender y entonces les estoy también dando una introducción hacia el tema que voy a abordar. Lo mismo pasa cuando estamos hablando de chavos de secundaria, cuando estamos hablando de niños de primaria o niños de preescolar. Generalmente con los niños de preescolar sirve mucho trabajarles como juegos, como canciones, pero el nombre de la estrategia, créanme, es súper importante. ¿Podemos cambiar, por favor? ¿Ok? Y entonces, bueno, ya tengo el tema que voy a abordar, ya tengo la estrategia que quiero realizar o qué actividad voy a poner, ya le puse un nombre muy bonito, un nombre llamativo, un nombre que haga que mi salón se alborote, y ahora tengo que redactar el propósito. El propósito resuelve la pregunta del ¿qué pretendo lograr con esto? El propósito debe de abarcar los contenidos que voy a trabajar, las estrategias que voy a emplear y la forma en la que voy a organizar a mi grupo. Ahí les pongo un ejemplo, dice, elaborar en equipo de 5 personas una maqueta creativa con material reciclable en la que se muestren las fases de reproducción celular y se exponga el producto realizado al grupo. ¿Okay? ¿Alguien me puede decir ahí dónde estoy señalando el contenido que voy a abordar? ¿En qué parte de ese ejemplo yo señalo el contenido a abordar? Para que se despierten. Nadie. Ok, el contenido está cuando yo les digo que vamos a ver las fases de la reproducción celular. Cuando yo hablo de la estrategia, ¿alguien pudo identificar la estrategia? ¿Cuál es la estrategia con la que voy a abordar ese contenido en ese ejemplo? La maqueta creativa. Correcto. La maqueta creativa va a ser la estrategia, pero también hay otra estrategia ahí. Hay dos puntos de estrategia. Uno es, como dijo la compañera, la maqueta creativa y la otra es la exposición de esa maqueta. Y cuando hablamos de la forma de organizar, ¿quién puede identificar en el ejemplo cuál es la forma de organización del grupo? A través de equipos. A través de equipos, exactamente, de 5 personas. Entonces, cuando yo redacto, muchas gracias a la persona que participó, cuando yo redacto el propósito de mi actividad, yo tengo que cumplir estos 3 puntos importantes para que ese propósito esté totalmente claro y para que también yo como docente que tengo en mis manos esta guía al momento de hacer mi secuencia, no me vaya a confundir, no vaya a equivocarme, ya lo tengo ahí. Es como un acordeón para nosotros. Acuérdense que en educación básica hay una frase que dice, trabajar más para trabajar menos. Si yo trabajo muy bien en mi proceso de planeación, en mi proceso de secuencia didáctica, en mi situación didáctica, al momento de desarrollarla, prácticamente nosotros como docentes no hacemos mucho porque son los alumnos. Pero para eso hay todo un trabajo detrás de mí de planear, de checar que mis propósitos estén bien redactados, de checar las competencias, de checar todo eso. ¿Podemos cambiarle, por favor? Okay. Ahora vamos a la parte de definir el procedimiento en términos de inicio, desarrollo y cierre. Esto es lo que conocemos los docentes como la secuencia didáctica. ¿Okay? Es ahora sí que el proceso de campo, dirían las compañeras de mi escuela, donde entra lo duro, ¿no? Inicio, desarrollo, cierre.
En el inicio debe contener algunos elementos importantes, no sé si los alcanzan a ver, pero se los voy a leer y se los voy a explicar un poco. La introducción por parte del docente. La introducción generalmente es una pregunta detonadora, es una, como les dije, a lo mejor alguna frase que capte la atención, que haga que el alumno voltee a ver, que despierte ese interés. Puede ser una pregunta, puede ser incluso que yo parta de una situación, de una problemática actual que tenga interés con mis alumnos. Vamos a seguir con el ejemplo. Si yo trabajo con métodos anticonceptivos en educación secundaria, yo puedo empezar por decirle a los chavos o entrar al grupo y decirles, ¿ustedes saben cuántas niñas de educación secundaria se embarazan al año? El promedio de cuántas niñas. Ellos automáticamente a lo mejor algunos sepan y me diga, pues sí, ¿no? O de pronto te dicen, nosotros aquí en el salón de al lado una niña estuvo embarazada, ¿no? Una. Estoy partiendo de una problemática. Obviamente yo tengo que saber esa respuesta para poder dársela. ¿Para qué me ayuda esta introducción? Me ayuda para que yo pueda, como dice su nombre, introducir ese tema de una manera interesante, pero también me ayuda para mi docente realizar ese diagnóstico de saber qué tanto sabe el grupo del tema que vamos a trabajar. ¿Cuántos saben? ¿Qué saben? Si esa información que saben es correcta o no es correcta. Y desde ahí yo ya empiezo a ver el reto que tengo como maestro, porque hay niños que tienen mucha información. Cuando hablamos de sustancias adictivas, te dicen un montón de información y te dicen que si tú consumes marihuana te vas a quedar no sé qué, pero ¿qué tanto de esa información es correcta? ¿Qué tanto de esa información es real? También es importante eso. Cuando pasamos al punto 2, una vez que ya introduje el tema, voy a dar a conocer qué es lo que van a hacer y con qué criterios tienen que hacerlo. Estas partes no pueden ir separadas. Siempre que yo le diga qué es lo que tiene que hacer, le tengo que decir también el criterio de exigencia, qué espero que él haga. No solamente en cuestión de productos, sino también en cuestión de proceso. Cuando decimos organizar los grupos, es importante, he notado igual mucho pues yo sé que tal vez por la cuestión de que se nos facilite, me incluyo, pues a veces a veces los maestros generamos este tipo pues de conductas que no son correctas. ¿A qué quiero llegar? Al inicio del ciclo escolar, nosotros armamos los equipos por orden de lista, por ejemplo. Del 1 al 5 es el primer equipo, del 5 al 10 es el segundo, del 10 al 15 es el tercero, y con esos equipos que estamos armando, trabajamos durante todo el semestre, durante todo el ciclo escolar, durante todo el bimestre, durante todo el tiempo. Esto en un enfoque basado en competencias no es lo apreciable, no es lo deseado. ¿Por qué? Porque si hablamos de que el alumno tiene que tener competencias para poder socializar, para poder conversar, desarrollarse en un ambiente, en una sociedad, yo tengo que permitirle a todo mi grupo interactuar con todos. También es la parte que les decía que es importante conocer a nuestros grupos, conocer a nuestro alumnado. Si yo digo que los equipos se armen como ellos quieran, yo puedo identificar que las personas que tienen intereses afines van a empezar a unirse. Pero ¿qué tanto van a desarrollar un producto de manera correcta? O lo clásico que podemos ver, por ejemplo, en la escuela pasa mucho que el maestro dice, no, pues hagan los equipos ustedes. Y los niños que están catalogados como los alumnos inteligentes del salón, se juntan todos ellos. De ahí siguen los no tan inteligentes, pero pues que le echan ganas. Ahí se juntan todos. Y luego los que pues le echan ganas, pero no saben cómo, se juntan todos. Y después vamos a ver que se quedan rezagados los alumnos a los que les cuesta un poco más de trabajo poder cumplir con los objetivos por cualquier razón, ya sea que tengan alguna cuestión que requiera de alguna adaptación o porque simplemente no tienen los recursos, X cosa. Entonces, ahí ya estamos viendo una forma de agruparse que es desigual, que no es correcta, que no va a ayudar, porque entonces a lo mejor solamente mi primer y mi segundo equipo van a poder concretar esta actividad y van a poder desarrollar las competencias, pero no todo el salón. Entonces, ¿qué es lo que yo recomiendo? Bueno, sí, armar los equipos a lo mejor de inicio, pero irlos rotando conforme vamos pasando las actividades, incluso no permitirles que ellos los armen, nosotros irlos armando con las características que vamos teniendo de cada uno de nuestros grupos, de nuestros alumnos, y poder también equilibrar de esa forma los equipos. Y el número 4 es darle información sobre los recursos que vamos a usar. Cuando hablamos de recursos, es si yo ya tengo planeada que mi estrategia va a ser un video,
voy a decirles qué van a necesitar a lo mejor una cámara, van a necesitar a lo mejor internet, van a necesitar a lo mejor algún programa para editar ese video. Yo tengo que decirles qué van a necesitar desde el punto inicial. Cuando pasamos a la etapa del desarrollo, es la parte en la que realmente el docente solo va a servir de guía, solamente va a ir verificando que se estén cumpliendo las actividades como deben de ser, que los criterios de calidad se estén dando, pero nosotros no hacemos ese trabajo. El desarrollo es totalmente trabajo del alumno. Es la parte en donde se hace el arte. El alumno adquiere el conocimiento, pero a través de todas esas competencias, a través de todas esas actitudes, a través de todos los recursos que el alumno tiene para poder desarrollar y llegar a ese producto. Cuando pasamos a la etapa del cierre, es cuando ya el alumno terminó el producto, ¿qué hacemos con él? Exponemos ese producto, van pasando por equipos, van diciendo qué producto hicieron, qué conclusión llegaron, nos van presentando cada uno de sus trabajos, y entonces yo como docente es la parte en la que voy a evaluar, porque ya tengo diseñada, ya tengo hecha mi estrategia o mi herramienta más bien de calificación, y entonces cuando ellos van presentando yo voy, ya sea yo, porque también depende del tipo de evaluación que quieras, si quiero que sea una heteroevaluación, una coevaluación, pues vamos a ir calificando el producto en ese momento. Y al final se tiene que dar una retroalimentación. La retroalimentación no es más que decir las áreas de oportunidad. Yo no voy a decirle al alumno, estuvo súper feo tu trabajo. No, hombre, estuvo súper horrible. No, yo le voy a decir qué pueden mejorar de una manera positiva para presentárselo como un área de oportunidad y no como algo, un defecto que tuvo el trabajo. ¿Qué puede mejorarse para la siguiente ocasión? ¿Qué puede hacerse diferente para la siguiente? Es simplemente, les repito, dejar como que la puerta abierta para algo que pueda mejorar y no para matar al alumno. Me ha tocado en la escuela poder vivenciar que hay maestros que la retroalimentación es como donde desmenuzan, donde dicen todo lo malo, donde dejan al alumno por el piso, y esa tampoco es la forma de trabajar ni de evaluar. Hay que reconocer el esfuerzo mucho poco de todos los alumnos y ayudarlos de manera positiva, nunca de manera negativa. ¿Le podemos cambiar, por favor? ¿Hasta aquí alguien tiene alguna duda? ¿No? Bueno. El punto 6 es elegir la forma en la que vamos a evaluar. Cuando hablamos de un enfoque basado en competencias, la evaluación tiene que ser cualitativa. Entonces, hay muchísimas formas de evaluar. Cada maestro tiene una diferente, cada maestro escoge la que mejor le conviene, la que más le gusta, la que mejor domina, pero dentro de las que hay, pues aquí hay unos ejemplos. Es el portafolio de evidencias, el mapa mental, el mapa conceptual, un ensayo, una maqueta, un cartel, un video, un programa de radio, los famosos tutoriales que ahora ya están muy de moda, bueno, ya son parte también de este tipo de formas de evaluar, en las exposiciones orales, un periódico mural, una dramatización, un organizador gráfico, un estudio de caso, la resolución de un caso, un proyecto o incluso alguna resolución de un problema. Estas son algunas, les repito, hay muchas y no quiere decir que yo tenga que hacer siempre la misma o que yo tenga que hacer todas diferentes. No, a lo mejor a mí me funciona trabajar la exposición oral por la facilidad de que no me voy a llevar todos los portafolios de evidencia a calificar o algo así. Esto va en función de cómo se adecue más al docente y obviamente al grupo. ¿Cambiamos, por favor? Ok. La redacción de los indicadores o los criterios a través de los cuales nosotros vamos a decirle al alumno cómo es que queremos que se desarrolle esa competencia. Es la forma en la que, ¿cómo les explico? Es la descripción, esa es la palabra, es la descripción en qué términos yo pretendo que el estudiante, el equipo me puedan evidenciar todo lo que han hecho, las competencias que han desarrollado y el producto que han terminado. Los indicadores deben de cubrir algunos lineamientos. Uno de ellos es que, bueno, deben de iniciar con un verbo operativo, deben definir el contenido o el tema a tratar, debe definir la calidad de la exigencia y debe describir el contexto en el que se espera que se logre eso. Ahí les puse un cuadrito con dos ejemplos. El primero es
expresa las características de los componentes del sistema solar con claridad y fluidez frente al grupo escolar. Y ahí nos dice, el verbo operativo expresa. El contenido, las características de los componentes del sistema solar. El nivel de exigencia con claridad y fluidez. Y el contexto frente al grupo escolar. El ejemplo número 2 dice, sustenta por qué es necesario apegarse a la legalidad cuando se vive en una zona urbana con argumentos documentados durante el debate escolar. De nueva cuenta, nuestro verbo sustenta el contenido por qué es necesario apegarse a la legalidad cuando se vive en una zona urbana, el nivel de exigencia con argumentos documentados y el contexto durante un debate escolar. ¿Okay? Esos van a ser los indicadores que posteriormente me van a ayudar para que yo pueda hacer mi herramienta para calificar, que es el punto que sigue. ¿Me ayuda, por favor, cambiando las diapositivas? Gracias. Ya cuando llegamos a la herramienta que voy a diseñar, que voy a escoger para poder calificar la forma que voy a optar por evaluar, tenemos que en el enfoque basado en competencias, pues como es cualitativo, solamente se nos dan 3 tipos de herramientas. Una de ellas es la lista de verificación, la escala estimativa y la rúbrica, que es como que la más empleada por todos, ¿no? ¿Podemos regresar a la anterior, por favor? Gracias. Cuando hablamos de una lista de verificación, la lista de verificación es la más sencilla de las herramientas. ¿Por qué? Porque solamente tengo que redactar mis indicadores en la primera columna y tengo 2 columnas en donde digo si se cumplió o no se cumplió. Pero no hay ningún nivel de calidad, ningún tipo de exigencia. El indicador está o no está. Simplemente es eso. Cuando hablo de una escala estimativa, hablamos también de un indicador, pero hablamos de cierto nivel de calidad. Por eso es que se llama estimativa, porque en algún punto nos ayuda a estimar un poco, a llegar a esa estimación de la calidad de lo que estoy calificando. Y entonces tenemos que estar el rubro de regular, bueno, muy bien o excelente, ¿no? Pero aún así también sigue siendo un poquito deficiente porque no nos da un apego completo a lo que quisiéramos encontrar en cuanto a la evaluación. Para eso entonces, ahora sí podemos cambiar la diapositiva, por favor. Para eso entonces viene la rúbrica. La rúbrica es la más completa de las herramientas para poder calificar, pero también es la más difícil, digamos, por todo el trabajo que requiere, porque esta va más hacia el proceso de la descripción, de detallar lo que hay. En la rúbrica vamos a encontrar 3 elementos. El primero es un eje horizontal donde vamos a ubicar los indicadores que tenemos o que vamos a lograr. Después hay un segundo eje que es vertical, en donde se definen los niveles de desempeño que yo espero para cada indicador. Y en el cruce de esos niveles es donde entonces va a haber una pequeña descripción de lo que yo espero que se logre. Como podemos ver en el ejemplo, bueno, la rúbrica es un poquito más larga, requiere de un poquito más de trabajo, pero les repito, es un poco más acercada hacia una calificación totalmente, hacia un proceso totalmente cualitativo de una evaluación. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Veo que dicen que alguien levantó la mano, pero no sé si tienen alguna pregunta o alguna duda. ¿No? Ok. ¿Podemos pasar entonces a la siguiente? Bueno, pues ya para poder terminar, para poder completar todo este proceso, toda esta metodología del diseño de una situación didáctica, yo tengo que definir el nivel de logro de acuerdo a la herramienta de calificación. Les repito las herramientas: lista de verificación, escala estimativa y rúbrica. ¿Cómo se va a definir ese nivel de logro? Bueno, en el caso de la lista de verificación, yo tengo que decidir cuántos indicadores deben de estar presentes en sí para que se cumpla el nivel de logro. Si tengo, por ejemplo, 10 indicadores, lo indicado o lo sugerido es que sean 8 indicadores, por ejemplo, en sí, para que podamos cumplir con ese nivel de exigencia. Si hablamos de una escala estimativa, yo tengo que también como maestro determinar
cuántos indicadores deben de estar en muy bien, cuántos deben de estar en excelente, cuántos en bien y cuántos en regular, para que también podamos llegar al nivel requerido de exigencia. Y si hablamos de rúbrica, es igual, yo tengo que ir definiendo qué voy a lograr, qué quiero, cuántos voy a necesitar de esos indicadores, de esos cruces, para que entonces yo pueda dar un veredicto. Cuando hablamos de un veredicto, entonces, hablamos de que hay dos formas de darlo. O la competencia está lograda o la competencia está en proceso. Nunca vamos a decir que la competencia no está lograda. Se tiene que hablar de competencias logradas, quiere decir que cumplió con los 8 de los 10 indicadores que yo necesitaba que el alumno tuviera en sí, para que la competencia yo la pueda dar como competencia lograda. Pero ¿qué pasa si ese alumno no tuvo 8, tuvo 5? Entonces yo le voy a poner una competencia en proceso. Hay una parte que vamos a ver ahorita en el formato, donde me dice observaciones o retroalimentación. Y es ahí donde nosotros podemos decirle al alumno qué es lo que faltó, qué es lo que debería mejorar para que la competencia esté lograda. ¿Podemos pasar, por favor, a la siguiente diapositiva? Okay. Cuando hablamos de una situación didáctica, no podemos decir que existe un formato definido. O sea, no es como que hay un formato que se pueda emplear y es el formato específico para realizarla, porque, pues, bueno, depende del nivel de estudios, en qué área voy a trabajar, en preescolar, primaria, depende también a veces de las escuelas, depende de las instituciones, el formato que tengan, pero la mayoría de los formatos va a compartir puntos importantes y eso es como algo que vamos a tener siempre en todos, ¿no? El primero, pues, es los datos generales de la institución, en qué escuela estoy, nivel de estudio, algunos incluso tienen las claves, el número de horas que se imparten, el número del grupo, por ejemplo, grupo AB5, dependiendo, ¿no? Vamos a tener también las competencias para la vida, qué competencias se van a trabajar, voy a especificar qué competencias estoy trabajando, qué competencias para poder lograr el perfil de egreso también voy a manejar, esas también van a ir ahí apuntadas, y las competencias disciplinares, que son las que les mencionaba, que van en relación a la materia que voy a estar impartiendo. Ahí también va a entrar mi segmento curricular. ¿Qué unidad voy a trabajar? ¿Qué bloque voy a trabajar? ¿Qué tema? ¿Qué subtema? ¿Y qué aprendizaje voy a esperar del trabajo de esa unidad o de ese tema o de ese subtema? ¿Podemos cambiar, por favor? De ahí, pues, la actividad, como les decía, el nombre atractivo, ahí para que detone esa emoción. Las formas en las que vamos a evaluar, recuerden que es la forma cualitativa. Hay muchas, ya les puse yo algunos ejemplos, pero ustedes como docentes siempre van a verse con esa libertad de escoger el que quieran. ¿Cuáles van a ser los indicadores del criterio o de exigencia más bien para esa forma de evaluar? ¿Cuál va a ser mi herramienta de calificación? Acuérdense que eso sí, no hay más, hay 3, o mi lista, o mi escala, o mi rúbrica. El nivel de logro, lo que les mencionaba al final, cuántos de estos indicadores tienen que cumplirse para que pueda ser una competencia lograda o para que pueda ser una competencia no lograda. Y en la parte final vamos a encontrar lo que son las observaciones y los comentarios, que es lo que les decía, es como una parte en donde yo como maestro puedo hacer una retroalimentación incluso de qué cosas me fallaron o de qué cosas no logré en este momento o qué observaciones tuve al momento de realizar esta actividad. Esto es un formato para nosotros. Esto es un formato más como una guía de trabajo donde yo voy a ir siguiendo paso a paso qué es lo que voy haciendo y me va a ayudar para no perderme, me va a ayudar para poder desarrollar de manera correcta mi actividad y mis contenidos. ¿Alguien tiene alguna duda hasta aquí? ¿No? ¿Nadie? Okay. ¿Podemos pasar, por favor, a la última diapositiva? Okay. Bueno, pues ya en esta última diapositiva y para concluir, les estoy dejando la bibliografía que empleé para poder realizarles esta presentación.